No maid lasted with the billionaire's new wife. Until a new maid did the impossible historia completa. Decían que ninguna empleada duraba en aquella casa, que la mansión del magnate Arturo Salvatierra no solo estaba llena de lujo, sino también de silencios afilados y miradas que pesaban como cadenas, y que la nueva esposa, Valeria, era tan hermosa como implacable. La fama de su carácter había corrido por toda la ciudad. Exigente, perfeccionista, incapaz de tolerar el más mínimo error. Las historias se repetían una y otra vez. Chicas que renunciaban entre lágrimas a los pocos días, despidos a medianoche, gritos que atravesaban las paredes. Clara escuchó todo aquello antes de cruzar el portón, pero la necesidad no le dejó opción. Su padre llevaba meses enfermo, sus hermanos pequeños aún estudiaban, y el dinero escaseaba como nunca. No podía darse el lujo de temer. Aquella mañana, de pie frente a las enormes puertas de vidrio, sostuvo su bolso gastado con fuerza y respiró hondo. La recibió un mayordomo impecable, de rostro serio, que la condujo hasta un salón donde Arturo leía el periódico y Valeria, de pie junto a una ventana, la observó como quien evalúa un objeto caro que podría estar defectuoso. Aquí no hay margen para errores, dijo la señora con voz baja pero cortante. La perfección no es un objetivo, es la norma. Clara asintió, sintiendo un nudo en el estómago. Los primeros días fueron un torbellino. Madrugones para dejar la casa impecable. Órdenes contradictorias, revisiones minuciosas, tareas que parecían multiplicarse sin fin. Valeria se movía como una reina en su palacio, siempre elegante, siempre distante, señalando cada fallo con frialdad quirúrgica. Las demás empleadas, en susurros, le advirtieron: no intentes caerle bien, no le importa, solo espera el momento para echarte. Pero Clara no se dejó arrastrar por ese miedo. Observaba a Valeria con atención. Tras las joyas, tras el maquillaje perfecto, había algo que no cuadraba, un destello de tristeza en su mirada cuando creía que nadie la veía. Una tarde, mientras llevaba toallas limpias al invernadero, Clara escuchó un sollozo. Dudó, pero empujó la puerta y vio a Valeria de rodillas, con un ramo de flores marchitas entre las manos, lágrimas cayendo sobre los pétalos. No era el llanto arrogante de alguien frustrado, sino el desbordamiento silencioso de una herida profunda. Valeria levantó la vista, sorprendida, y murmuró: hoy sería el cumpleaños de mi madre. Ella cuidaba estas flores, yo no he sabido cuidar nada. Clara, sin saber bien por qué, se arrodilló a su lado, tomó una de las flores y dijo: cuidar no siempre es saber hacerlo perfecto, a veces es solo estar ahí cuando se marchitan. Valeria no respondió, pero esa tarde no la reprendió por ningún error. Desde entonces, Clara empezó a dejar pequeños gestos que parecían insignificantes. Un té caliente en las noches frías, una flor fresca en la mesa del desayuno, una melodía suave en el piano del salón, recordando las notas que escuchaba en la radio antigua de su padre. Nunca habló de ello, pero Valeria comenzó a notarlo. A veces, al cruzarse en el pasillo, la miraba por un segundo más de lo habitual, como si quisiera decir algo pero no supiera cómo. Arturo, aunque siempre distante, empezó a percibir que su esposa reía, muy de vez en cuando, y que las tensiones en casa eran un poco más ligeras. Pero la prueba más dura llegó una noche de gala. La mansión estaba llena de invitados importantes, inversionistas y políticos. Valeria, bajo la presión de que todo fuera perfecto, estaba nerviosa. En medio de la cena, un camarero tropezó y casi volcó una copa sobre uno de los trajes caros. Aunque Clara había estado en otra habitación, Valeria, en un impulso de frustración, gritó su nombre y la acusó del error delante de todos. El silencio fue insoportable. Clara bajó la cabeza, tragando la humillación, y siguió trabajando. Esa noche, en su pequeña habitación del ala de servicio, escribió su renuncia. Pensó en su padre, en sus hermanos, en lo fácil que sería irse y no volver a sentir ese peso en el pecho. A la mañana siguiente, mientras doblaba su uniforme para marcharse, escuchó pasos apresurados. Era Valeria. Tenía el rostro sin maquillaje, los ojos hinchados. «Perdóname, me comporté como la persona que siempre he temido ser», dijo con voz rota. «No tenías la culpa, solo. No sé manejar el miedo de perder lo poco que siento que me queda». Clara la miró, y sin dureza respondió: «Todos tenemos heridas que sangran donde nadie las ve. No se trata de esconderlas, sino de dejar que alguien nos ayude a vendar». Valeria, por primera vez, la abrazó. Ese abrazo cambió todo. Los días siguientes, Valeria empezó a confiarle pequeñas cosas, recetas de su madre, recuerdos de su infancia, miedos que jamás había contado.
La relación dejó de ser señora y empleada para convertirse en algo más humano. Arturo, sorprendido, empezó a pasar más tiempo en casa, y la frialdad del hogar se fue disipando. Meses después, en un evento benéfico, Valeria presentó a Clara ante todos. Ella no solo cuida mi casa, cuida mi vida. Me enseñó que la perfección es inútil si no hay amor. Clara, que llegó a esa mansión como una desconocida y con miedo de no durar ni una semana, terminó por hacer lo imposible. No solo se quedó, sino que transformó aquel lugar. Demostró que, incluso en los muros más fríos, un acto de bondad puede abrir ventanas por donde entra la luz. Y así, en la casa donde ninguna empleada había durado, una mujer humilde dejó la huella más profunda, recordando a todos que la verdadera riqueza no está en el lujo, sino en la capacidad de sanar y dejarse sanar.